Hola a todos, en el presente video vamos a desarrollar un ejemplo de búsquedas específicas de información. En videos previos habíamos comentado cómo realizar búsquedas sensibles enfocadas en revisiones o cuando estén haciendo una búsqueda de estado del arte, entre otros componentes, que lo que queremos es empaparnos un poco más de la temática en ese sentido, ¿no? Entonces, sin embargo, otro de los tipos de estrategias de búsqueda, ¿cierto? Que son las estrategias de búsqueda específicas que quieren mejorar el grado de precisión que se quiere en relación con los resultados. Esto sobre todo pensando cuando se van a hacer procesos sistematizados como una búsqueda, una revisión sistemática con metaanálisis, una metasíntesis, entre otros componentes, y que queremos evitar algo que es el sesgo de publicación. ¿Para qué? Para encontrar la mayor cantidad de elementos disponibles sobre la temática, la pregunta que me haya planteado. Bien, entonces ya en los videos anteriores habíamos abordado, estamos trabajando, digamos, como el tema de adherencia a tratamiento farmacológico en personas con hipertensión, ¿cierto? Esa es como nuestra temática. Y habíamos identificado en este caso, ¿cierto? El componente de adherencia. Tratamiento farmacológico e hipertensión son los tres aspectos claves como en este caso. Asimismo, digamos, estos elementos, si ustedes están desarrollándola con una pregunta estructurada, por ejemplo, PICOT, PCC, entre otras, pues esos serán los componentes que yo identifico. En este ejercicio lo estamos haciendo con la temática como tal, pero se puede desarrollar también en esos otros apartados. También en los videos previos que se los recomiendo, se los dejaré en la descripción, está la identificación de cada uno de los componentes, adherencia, tratamiento farmacológico, las palabras claves, digamos los términos de SIMES que estarían relacionados. Si vamos a seguir trabajando con estos, obviamente digamos para algunos componentes, por ejemplo adherencia, hay otros términos que también se ajustan a ese, digamos, a ese constructo, como por ejemplo autoeficacia, entre otros componentes, que los podría incluir en ese sentido. ¿Listos? Entonces, si digamos, si el componente que estoy analizando hay otros términos que pueden también relacionarse, aquí los puedo incluir en ese sentido. Pero a modo de ejemplo, para entender la dinámica de una búsqueda específica, vamos a seguir manejando estos componentes. Y es importante, recuerden que siempre se maneja como si fueran conjuntos de información, ¿cierto? En este caso tengo tres conjuntos principales, lo que es adherencia, y tengo palabras para este componente, tratamiento farmacológico e hipertensión. Tengo los tres escenarios, ¿listos? Y finalmente, digamos, algunos términos para excluir, que en este caso embarazo como tal. Y en este sentido, digamos, en las búsquedas sensibles, aquí teníamos o podíamos hacer diferentes combinaciones, ¿cierto? De palabras, elementos. Algo clave y era que tenía que identificar mínimo una palabra por cada uno de los componentes para poder llegar a esa intersección. Bien, sin embargo, digamos que va a pasar. A veces si yo quiero hacer una búsqueda, una revisión sistemática, y tengo varias estrategias, dependiendo de los términos que haya incluido, voy a tener muchas combinaciones posibles de palabras para realizar estrategias de búsqueda de información. Bien, entonces en ese sentido, esta es una limitante muy clave en las búsquedas sensibles porque precisamente limitan ese aspecto. ¿Listo? Entonces por eso es que se desarrollan las búsquedas específicas, que estrategias hay diferentes. Vamos a abordar la abordada en este artículo, que es la propuesta de Anomataris y colaboradores, bien, que hace parte del grupo La Joana Briz, pero también otras estrategias o elementos, por ejemplo, que Cochrane y otros dos elementos también hay disponibles. No hay una única exacta, lo importante es tratar de captar la mejor información posible. ¿Listos? Entonces ya habíamos partido, ¿cierto? Ya hemos identificado las palabras para cada uno de los componentes, y ahora tendré que hacer ese proceso de combinación de términos. Bien, entonces vamos a irnos nuevamente, digamos la base de PubMed. Bueno, aquí voy a ir al home. ¿Listos? Bueno, aquí directamente
en PubMed, ¿cierto? Donde me dirijo para hacer este ejercicio a la sección de búsquedas avanzadas. Bien, aquí ya volvimos aquí. ¿Qué es importante antes de arrancar? Verifiquen que no haya ningún filtro que esté activado, ¿cierto? Si lo están, aquí en esta base aparece que a veces aparece un letrero en verde, elimínenlos como tal, ¿listo? Y otra recomendación es quitarle la traducción automática, porque va a generar, digamos, algunos errores cuando vaya a hacer la combinación de términos o palabras. Bien, entonces aquí partimos y en ese sentido vamos a arrancar, o la idea es ir construyendo cada uno de los componentes de, en este caso, la temática o pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces ya habíamos identificado, ¿cierto?, el primer término, que era adherencia al tratamiento, ¿cierto? Ya tenemos un primer término que es tanto DEX como MESH, y pues en este caso lo voy a colocar. ¿Qué va a pasar? También hay que ser eficientes al momento de hacer la búsqueda como tal. Para ello, ¿cierto?, aquí en todas las bases de datos van a haber algunos adjetivos, ¿cierto?, para adherir a esa caja de construcción. Bien, entonces ya sabemos que ese es un término MESH, entonces puedo especificar a la base que me lo busque como un término MESH. Bien, y adhiero. ¿Listo? Si ustedes ven, aquí ya queda como el adjetivo, esos componentes, les estoy diciendo a la base que me lo busque específicamente como MESH. Es muy útil en función de esas conexiones. Bien, sin embargo, también a veces a veces son diferentes los DES y MESH que relacionan las palabras clave de los artículos con lo que dice el título, el resumen, ¿cierto? Y podría perder información. Por eso es importante que digamos, para algunos casos se evalúen cada uno, incluyamos la revisión como título y resumen. Y como es un sinónimo, lo voy a unir con OR. Que a propósito, si algo de ahí les dejaré también el link en función de ese proceso de combinación, donde les explican esos operadores booleanos. Bien, y aquí ya le estoy diciendo que me lo busque como tanto lenguaje controlado como lenguaje no controlado. Es más o menos lo que se está, digamos, le estoy diciendo a la base como tal. Bien, y aquí en este caso voy a adherir a la siguiente palabra que, digamos, que selecciona, que en este caso era primera adherencia and compliance. Bien, y en ese sentido, ¿cierto? Sabemos que ese es un término MESH. Bien, y lo voy a abrir con OR. ¿Qué va a pasar? Aquí yo podría colocar, ¿cierto?, en ese sentido, y colocarlo también como título y resumen, que me lo busque así. Sin embargo, no va a ser a veces eficiente. ¿Por qué? Porque, digamos, palabras así que son compuestas, o descriptores que son compuestos, no va a ser muy frecuente que los encuentre digamos, en los títulos, resúmenes, ¿cierto?, de los documentos. Entonces tengo que priorizar esos componentes. Entonces aquí en este caso, para ese tipo lo podría omitir. Bien, y aquí en este caso vamos aquí, en vez de darle a buscar para no irnos estando yendo y viniendo, vamos a darle a adherir al historial. ¿Listo? Bueno, aquí en este caso nos está diciendo que si quisiera que agregar otro término. Bien, listo. Digamos aquí en este caso, a veces se pone así, le damos la base, ¿cierto? Aquí sería si yo lo combinara también con los componentes. Obviamente, digamos, aquí va a haber un error, digamos, del punto de vista conceptual, porque, digamos, aquí lo combiné. Si ustedes ven, lo uní con OR y es lo que hace separar la palabra o el término. Bien, entonces a veces no resulta ser tan eficiente, digamos, tener como esos dentro del componente. Bien, entonces esto lo puedo corregir, ¿cierto? En este caso voy a eliminar este último aspecto, bien, de mi estrategia de búsqueda de información, ¿cierto? Y adhiero la búsqueda que seleccioné. Si ustedes ven, aumento, digamos, un poquito más, pero, digamos, evalúen la pertinencia en cada caso particular. Bien, y ya creamos nuestro primer conjunto, en este caso el número 2. Bien, vamos a ir entonces ahora a crear el segundo conjunto, en este caso Drug Therapy, ¿cierto? Lo relacionado con tratamiento farmacológico. Bien, lo mismo, voy a decirle que es un mesh y adhiero.
Y en este caso también voy a decirle que me lo busque como título y resumen. Bien, algo importante, a veces hay algunos términos que son de mesh pero no dex, y viceversa, dex no son mesh. En este caso yo le puedo decir a la base que me lo busque como otro término. Bien, o incluso si yo quisiera aquí agregar un trucador, porque pueden haber diferentes combinaciones de la palabra therapy, entonces le puedo dejar el asterisco. Bien, entonces evalúen la pertinencia jugando con esos componentes, y aquí también lo agrego. Bien, y agrego la siguiente palabra que me había propuesto, que eran preparaciones farmacéuticas. Lo mismo, lo combino como mesh y lo combino como título y resumen. ¿Listo? Y aquí los adhiero también a mi historial. Entonces ya creé el segundo conjunto. Bien, y ahora me queda pues este último, que en este caso solamente dejé un término. También lo voy a agregar, ¿cierto? Este es un mesh, y también como título y resumen. Bien, entonces estoy ampliando, digamos, como esa base de términos como tal. También lo dieron al componente y ya estaría. Y finalmente el término o el conjunto que quiero excluir, en este caso pregnancy, que no me interesa, hipertensión gestacional, entonces lo puedo establecer y creo como ese conjunto adicional, también como mesh y también como título y resumen, ¿cierto? Los puedo, digamos, combinar y al final. Bien, y aquí ya tengo como los conjuntos de información que me había establecido, ¿cierto? En este paso, ¿cierto? Estos conjuntos de informaciones ahora ya los tengo. Entonces me interesa llegar aquí al centro, ¿cierto? Y hacer el proceso de combinación. Entonces, ¿cómo los combino? Aquí también va a ser clave el orden que hablábamos en un video previo. Y es que en lo posible, primero los OR, que hacen que amplíen, los AND, que están restringiendo, y los NOT, que quiero excluir. ¿Listo? Entonces arranquemos con el primer conjunto, que era relacionado con adherencia. Desplegamos aquí los tres punticos y adherimos. Bien, y aquí me aparece el primer componente. El segundo, como quiero hacer la intersección, lo voy a unir con AND. Y el tercer componente, en función de la hipertensión, con AND. Y al final, el de embarazo, lo voy a excluir con un NOT. Bien, y adhiero al historial, y en este caso, ¿cuántos resultados hay? 1614, ¿cierto? Es importante, digamos, que siempre que ustedes, en este caso, esta sería la estrategia de búsqueda final, ustedes hagan un registro de esos datos, ¿cierto? Es lo que aquí les estamos mostrando. Bien, es decir, hagan el registro, ¿cierto? De esos componentes. Estos se conocen también como las bitácoras de búsqueda de información, que les va a permitir, digamos, como tener esos componentes y replicarlos en otros momentos. Bien, ¿qué va a ser importante también? Que ustedes revisen o evalúen los resultados que estén teniendo. Bien, aquí en este caso, ¿cierto? Aquí ahora sí es donde puedo, digamos, ir mirando, y si ustedes ven los resultados obtenidos, se enfoca un poco más hacia la información que quería. Bien, en función de la temática. Y aquí también puedo agregarle, aquí en este momento donde ya puedo agregarle los diferentes filtros, por ejemplo 10 años, ¿cierto? 10 años, vamos a ver cuántos artículos habría, 444, eso de que depende de los criterios que me haya establecido. Bien, ahora, si yo quisiera replicarlo en otra base de datos, en la biblioteca virtual de salud, ¿cierto? Lo mismo, me voy a búsquedas avanzadas, ¿cierto? Y tendré que seguir este mismo paso a paso que me establecí. Bien, listo. Estos mismos pasos, este mismo paso a paso. Esto era lo que les comentaba, que cuando van a iniciar, deshabiliten los filtros que hayan establecido, ¿cierto? Aquí en este caso aparece como en verde, entonces antes de hacer una nueva búsqueda, entonces eliminen esos componentes. Bien. Y en este caso, ¿cierto? Nos dirigimos aquí a las búsquedas avanzadas y podemos hacer lo mismo. ¿Qué va a cambiar? En este caso, aquí sí tendré que irlo copiando y pegando la estrategia final, pero aquí en este caso, ¿cierto? Tendré el de títulos y resúmenes, ¿cierto? El mismo que teníamos en el anterior, y en este caso cambia, ¿no? Entonces, para el caso de la base de datos de la Biblioteca de Salud,
para decirle que es un descriptor o un término controlado, es un descriptor de asunto. ¿Listo? Para hacer esa, digamos, como esa combinación. Lo mismo para las otras bases de datos, cada una maneja esos componentes, ¿cierto? Por ejemplo, en ProQuest, SINA, que son o el grupo ESCO en general, OBIT, Embase, entre otros. ¿Listos? Digamos que puedo, digamos, como establecerlo. Bien, dependiendo, digamos, de los comentarios, evaluaré la pertinencia de realizar un nuevo video. Importante, digamos, acá, que a veces queremos desarrollar o hacer las búsquedas o revisiones sistemáticas y necesito esos resultados. Importante, una aplicación, aquí le puedo dar que me descarguen estos resultados que yo establecí, por ejemplo todos los de las páginas, y creen el archivo para obtener, digamos, como esa información. ¿Listo? Y para posteriormente utilizar un gestor de revisiones, por ejemplo Raya, entre otros, Confidence, entre otros, que permiten hacer estos procesos de selección y demás. Entonces, se los dejo, digamos, ahí en este componente. Bien. Y ahora, ¿qué nos queda después? Entonces recuerden, esto no es una metodología exacta. Va, ensayo, error, revisen. A veces revisen, digamos, a veces es posible que hagan la estrategia y les salga 0. Entonces revisen qué está pasando con cada uno de los componentes, qué palabras están haciendo que se restrinjan más, o el caso contrario, qué términos o qué componentes hace que se esté aumentando muchísimo más la información. ¿Listo? Entonces se va mejorando, digamos, con la práctica en esos aspectos, ¿cierto? Tengan, digamos, muy claro el objetivo de su búsqueda de información, los periodos de tiempo, si quieren información, literatura gris, identificar palabras que estén relacionadas con la pregunta, la temática, incluso configurar los operadores, los truncadores, y siempre evaluar los resultados. Bien, ¿y qué más puedo hacer? ¿Cierto? Nosotros puedo complementar las búsquedas, hacer búsquedas manuales, en bola de nieve, búsqueda de literatura gris, para mejorar esos componentes y abordar un aspecto que es la exhaustividad en esa búsqueda de información y que encuentren la información pertinente. ¿Cierto? Aquí les voy a dejar, digamos, algunas herramientas o fuentes, por ejemplo, de literatura gris, preprinter y otras herramientas. ¿Sí? Incluso con alguna IA podríamos hacer como esos primeros screen y utilizarla como otra fuente de información, ¿cierto? O también incluso hay algunos que nos permiten hacer búsquedas en bola de nieve, entonces para que lo tengan, digamos, como presentes como tal. Bien, bueno, aquí en parte, digamos, de la bibliografía utilizada. Y nos vemos en un próximo video.